esta es la mejor comparativa para saber cuál es el mejor sistema operativo, Windows 10 contra macOS. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva comparativa de sistemas operativos cuando se trata de rendimiento, usabilidad, seguridad y tareas específicas. Sí, ahí nos hacemos la siguiente incógnita: ¿cuál de los dos sistemas operativos es mejor? ¿Windows 10 o macOS? Bien, en este video, el cual espero que no sea demasiado largo, voy a desglosar a grandes rasgos la comparativa entre estos dos grandes sistemas operativos y quiero dejar muy en claro que es una comparación a rasgos generales. Por tanto, quiero mencionar que siempre va a existir este debate de cuál es mejor, Windows 10 o macOS. Por lo tanto, no me linches en los comentarios. También quiero destacar que todo esto es basado en mi propio punto de vista. Seguramente tú tienes otro, déjame saberlo abajo en los comentarios. Comentarios, ojo, constructivos. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar de primera mano con la primera categoría de la comparación: experiencia de configuración. Y ambos sistemas operativos ofrecen procesos de configuración que son claros y pulidos. Puedes usar ambos sin iniciar sesión en una cuenta con Apple o Microsoft, pero ambos ofrecen una experiencia más rica si es que lo haces. No se perderá la sincronización, los asistentes de voz, el roaming de aplicaciones, los mensajes y muchas otras ventajas al no iniciar la sesión. Así es que ahí está, ambos reconocen la instalación automática de controladores periféricos de hardware estándar como lo que es el mouse, el teclado y el almacenamiento. Así es que en esta parte, sin duda, en la experiencia de configuración están casi igualitarios. También podríamos destacar en la siguiente categoría de comparación el iniciar sesión y ya comenzar ahí a adentrarte al sistema. Ambos sistemas ofrecen opciones de inicio de sesión que van más allá del acto tradicional de simplemente iniciar sesión y ya estar ahí en el escritorio. Si tienes un MacBook Pro con Touch Bar, puedes iniciar sesión fácilmente en una Mac directamente con el dedo, o puedes iniciar sesión con tu iPhone o tu Apple Watch si es que tienes lo suficientemente cerca a la computadora. Pero Windows 10 ofrece lo que es Hello, con varias opciones de inicio de sesión biométrico, y el inicio de sesión facial es probablemente el mejor y está más disponible en la mayoría de las PC de gama alta, incluido en todos los dispositivos que ahora son la Surface. Y Windows Hello también admite lectores de huellas digitales disponibles en computadoras portátiles como lo que es un Spectre 13 y bueno, diversas clases de dispositivos. Y si no tienes hardware compatible con cualquiera de esas, puedes iniciar sesión, de hecho, aceptando lo que es un ping. Y una vez arrancado en el sistema operativo, Windows tiene el botón y el menú de inicio para acceder a sus aplicaciones, las configuraciones, los documentos más utilizados. Claro que sí, no hay nada similar en macOS, pero puedes anclar aplicaciones de uso frecuente al dock, dirigirte a la carpeta de aplicaciones o configurar tu escritorio con iconos para estar más en directo con los programas y archivos que estés utilizando. Así es que directamente ahí está. Así es que ya tendríamos a los dos sistemas operativos como tal, ya iniciándose o ya adentrándonos al escritorio. Luego después vamos a irnos con la categoría de aplicaciones incluidas, y es que ambos sistemas operativos ofrecen una gran cantidad de utilidades y aplicaciones que están integradas. Obtiene clientes de correo decentes, calendarios, calculadoras, visores, editores de fotos, videos, herramientas de captura de pantalla, grabadores de voz, bueno, un sinfín de herramientas. Y Microsoft incluye, ojo, ingeniosas notas adhesivas, el Skype, el traductor de aplicaciones, los juegos de Xbox, pero macOS incluye un editor de video superior. Sin duda no hay comparativa, sin duda es sofisticado, una utilidad de vista previa y un servicio de transmisión de música. También incluye la increíble aplicación de composición musical y bueno, un paquete completo, ojo, de productividad. Por lo tanto, aquí yo le estaría dando el punto bueno a macOS. Luego después, en la compatibilidad de software de tercero, pues ambos plataformas han tenido tiempo de desarrollar ecosistemas ricos de software y servicios. Es más probable que las aplicaciones comerciales personalizables sin duda sean más compatibles con Windows, y macOS es frecuente en los campos creativos. Dicho esto, puedes encontrar un montón de buenos programas comerciales generales para Mac, tanto en la edición de video y el software fotográfico. También para Windows hay una vasta cartelera de programas que sin duda son compatibles. Ambos sistemas operativos ofrecen tiendas de aplicaciones que a la vez gestionan la instalación y la actualización, pero lamentablemente los desarrolladores de aplicaciones no han prestado atención en estas tiendas de escritorio de la misma manera que lo hacen con sus contrapartes móviles. Así es que, bueno, al menos ahí en la compatibilidad de software yo me atrevería a decir que están de una manera igualitaria. Después tendríamos la interfaz
de personalización. Ambos sistemas operativos ofrecen un margen de maniobra decente para la personalización. Dicho esto, pues ambos sistemas operativos ofrecen opciones de fondo de escritorio, tamaños de elementos de pantalla, los protectores de pantalla, los modos oscuros son la nueva moda sin duda, y tanto Mac como Windows en sus últimas versiones ya lo ofrecen. Ambos sistemas operativos tienen una excelente compatibilidad con múltiples monitores plug and play, aunque Windows, ojo, ofrece un mayor control en esta parte, y con Windows puedes abarcar ventanas de programas en varias pantallas, mientras que en macOS cada ventana de programa solo puede vivir en una sola pantalla. Ahí tendríamos esta comparativa al menos en la interfaz de personalización. ¿Qué tal adentrarse ahora en la categoría de los ayudantes de voz? Cortana contra Siri. Cortana llegó a Windows un buen año antes que Siri llegara a lo que es Mac, y aunque es capaz de varias maneras importantes, ambos pueden abrir aplicaciones, páginas web, informarte sobre el clima, cambiar la configuración del sistema, hacer cálculos matemáticos, pero me atrevo a decir que Siri me parece que es superior a Cortana. Y es que de hecho en las últimas actualizaciones que se le ha dado a Windows 10, tan solo se ha visto que ya Cortana se está desplazando, desvinculado del sistema, y no se le ha dado un gran soporte a como se le ha dado lo que es Siri en los sistemas de macOS en las últimas actualizaciones del sistema, tanto en Catalina como en Big Sur. Así es que me atrevo a decir que sin duda Siri para mí es el mejor asistente. Luego después la integración de dispositivos móviles. Bueno, aquí hay que reconocer que obviamente macOS, me atrevo a decir que también es el ganador. Windows sin duda ha avanzado mucho en la integración de sistemas operativos con dispositivos móviles, y los dispositivos Android en particular pues están bien atendidos por Windows, hay que decirlo. El launcher y ya la aplicación con Your Phone ya te permite ahí poder controlarlo, pero ojo con ciertos dispositivos Samsung. Y bueno, la integración de Apple entre las computadoras macOS y los dispositivos con iOS supera sin duda con creces a lo que está transformando Windows con lo que es Your Phone. Sin duda el panel de notificaciones de macOS te permite enviar mensajes de texto sincronizándolos con tu iPhone que esté obviamente cercano. Todas tus fotos se pueden compartir entre tus dispositivos, y sin duda para mí aquí claro ganador con una integración de dispositivos móviles es claro que sí macOS. Luego después tendríamos el explorador de archivos contra el buscador de macOS. En las actualizaciones recientes de Windows, el explorador de archivos ha mejorado sin duda, pues en la más reciente 20H1 ha mejorado, y el acceso rápido es una de las características sin duda favoritas en Windows 10. Esto hace que sea más fácil encontrar el último archivo que se guardó sin importar cuál fue, y de hecho ya puedes escribir y te va a estar desplegando básicamente los últimos resultados de búsqueda. El explorador de archivos me parece sin duda que contiene bibliotecas estándar para tipos de archivos comunes como documentos, imágenes y música, y bueno, habría que compararlo sin duda que está funcional. Y una característica de macOS que Windows carece es la capacidad de tener múltiples pestañas en una ventana del Finder, y Finder también viene a previsualizar rápidamente archivos en la utilidad de vista previa. Ojo, eso no lo tiene Windows 10, me parece sin duda vasto. Ambos muestran vista previa de documentos en el lado derecho de las ventanas del explorador, pero bueno, ahí tendríamos, ahí directamente no os voy a decir cuál es mejor o no. Básicamente el explorador de archivos contra el buscador, ahí saca tus propias conclusiones. Y bueno, ya quiero entrar a un tema donde sin duda pues ahí va a haber mucho debate, o quizás no, los juegos. Y claro que sí, los jugadores hardcore ni siquiera necesitan mirar sin duda esta sección, si bien hay muchos juegos excelentes disponibles para macOS, e incluso hay una versión de Steam para la plataforma. Las Mac generalmente no permiten el nivel de personalización de componentes internos que es posible con una PC gaming con Windows 10. Cuando se trata de la selección de juegos, hay muchos más títulos de nivel superior en Steam que son compatibles con Windows que para macOS. La barra de juegos de Windows 10 es convocada con logo de Windows más la G, te permite grabar, también te permite transmitir, ves los FPS, ahí controlas básicamente todo. Sin duda me parece sensacional. Y bueno, de hecho, incluso Ubuntu está teniendo un soporte más fuerte para los juegos de Steam que la propia macOS. Por lo tanto, sin duda, en gaming, obviamente Windows 10 es el claro ganador. Y bueno, ya voy a rematar, ojo con lo siguiente, la seguridad y la estabilidad. Este es otro y obvio clásico debate. Sin duda, ahí van a estar personas que van a decir, obviamente, las Mac
son más seguras que las computadoras con Windows 10. Déjame decirte que esto ya es un mito totalmente absurdo. Esto es un cliché de hace varios años, que las Mac son totalmente vulnerables a cualquier tipo de ransomware, spyware, botnet, cualquier clase de virus. Y hay que mencionarlo claramente que Microsoft sin duda siempre está en polémicas en la cuestión de seguridad por algunas actualizaciones que en vez de corregir ciertas vulnerabilidades, ahí atraen a más clases de agujeros en el sistema. Las Mac tienen un registro mucho más limpio, eso sí hay que destacarlo, pero de ninguna manera son inmunes a las vulnerabilidades. Solamente hay que recordar algunas de las vulnerabilidades, ojo, las que recuerdo ahorita, las de Milton y Spectre, que afectaban obviamente a ambos sistemas operativos. De hecho, quiero dejar de lado ese tema de la seguridad porque es obvio que ambos sistemas son totalmente inseguros, claro que sí. Y vamos a pasar directamente al tema de la estabilidad. Sin duda en esta parte, pues obviamente está ganando las Mac OS, este aspecto principalmente porque Apple controla el ecosistema de hardware. Los controladores de terceros son una causa importante de la inestabilidad en las PC con Windows. Incluso hemos visto pantallas azules en las propias computadoras con Surface de Microsoft. Claro que sí, en la estabilidad no hay que batallar, no hay que causar mayor polémica ni mayor debate. Las Mac sin duda son superiores al sistema operativo de Windows. Y bueno, ya con todo esto voy a terminar esta comparativa. Sin duda espero que no se haya hecho demasiado largo este video. Habría que destacar que en muchos casos ambos sistemas operativos están a la par y tendrían sus propios pesos en prioridades basadas en las necesidades de cada usuario. Y hay que aclarar que si te gusta mucho jugar, Windows es para ti. Si eres muy creativo, es probable que estés mucho mejor con Mac OS. De todos modos, como he venido repitiendo, siempre va a haber debate sobre el tema de la comparativa de estos dos grandes sistemas operativos. Así es que te invito a que opines en los comentarios, ojo, de manera constructiva. Recuerda que esto es a mi propio punto de vista. Y nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Déjame saber qué otro comparativa de sistemas operativos quieres que realice. Ya tenemos ahí, de hecho, ya apuntado Kali Linux contra Parro. Ese pronto se viene, no se preocupen. Y nada, me despido. Master Tuto fuera. Peace out.